emisión más de Torre Médica, tu programa de especialidades, en compañía de la dama de los rayos X, la doctora Anaí. Anaí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? Muy bien. De nueva cuenta esta semana con un tema de interés para todo nuestro público. Sí, hablar sobre un trastorno del sueño y depresión, creo que es algo muy importante. Yo creo que en algún momento de nuestra vida alguien de ustedes o nosotros habremos pasado algún trastorno del sueño, o episodios de insomnio o una condición de depresión. Quizás algunos lo habremos pasado por alto porque no hemos hecho una evaluación, no hemos sido estudiados correctamente para saber que estamos pasando por una condición que requiere un manejo. Pero los expertos siempre vienen al programa. ¿Quién nos acompaña hoy, Anaí? Y en esta ocasión tenemos de invitada a la licenciada Verónica Reyes Casillas. Ella es psicóloga con una maestría en terapia conductual, con amplia trayectoria profesional, y la verdad ya había estado invitada, es de casa y siempre nos deja un muy buen sabor de boca con todos los temas que tocamos con ella. Es importante considerar que toda persona que es detectada con algún trastorno, ya sea del sueño o un trastorno depresivo, debe de recibir una evaluación primaria por un especialista, y es importante que toda gente que tenga la sospecha de esto acuda de manera puntual con un especialista para poder hacer el diagnóstico y obviamente recibir el tratamiento correcto. ¿Qué te parece si iniciamos? Comenzamos. Y pues ya estamos de regreso. Obviamente, Anaí, una semana de subidas y bajadas, muchos casos nuevos, mucha gente que nos visita de otras partes de la República y de otras partes del país. Es algo que de verdad hemos sido bendecidos de más por tener las experiencias que a través de Centro de Riñón Guadalajara, Torre Médica, Unidad de Imagen, nos ha tocado la experiencia de vivir situaciones muy satisfactorias, pero creo que la familia crece y crece. Obviamente esto se demuestra, la unidad de vacunología ya está tomando cada día más forma. Creo que te das cuenta esto, que creo que nos ha mostrado una evidencia de que el Centro de Riñón y recoger las imágenes y las evidencias siempre es algo valioso, ¿no crees? Así es, día a día con pacientes nuevos, de primera vez, tu consulta, gracias a Dios, muy socorrida todo el tiempo, con nuestro nuevo equipo, el InBody, y las chicas nutriólogas que nos apoyan para darles ese apego nutricional a todos tus pacientes, ¿no? Es importante que la gente que nos acompaña y nos visita en Centro de Riñón Guadalajara tenga conciencia que de alguna manera el hacer un trabajo multidisciplinario siempre le ofrece al paciente eso. No solamente considerar aspectos del ramo clínico, sino también aspectos importantes como es la educación. ¿Qué te parece? Vamos a la cápsula. ¿Continuamos? Sí, vamos a ver. En su serie en Netflix. Alejandro, perdóname. Aquí no hay responsables. Esto se le puede dar a cualquier persona. Mayormente a alguien que tiene una enfermedad con tus características, pero si no se mueve, lo que no se mueve se atrofia, Alex. Pero no hay pastillas que quiten esto. Empiezas a caminar. Pero yo necesitaba decírtelo con la neta. ¿Para qué te veo la cara? Y dijiste, no, Alex, aquí no pasa nada, no, velo. Está raspando hueso con hueso. Esto le pasó a mi mamá en el hombro y le tuve que poner toda la prótesis de hombro, completa. Se la acabo de cambiar. Me ha cambiado el universo de mis articulaciones. Mi cadera, mis rodillas, mis tobillos dejaron de crujir como crujían. Y era por el sobrepeso, más la gonartrosis que ya tenía por el desgaste, más el problema de ácido úrico que tengo desde los 19 años, me estaba acabando mis articulaciones, nomás que resulta que yo tengo 20 años menos. Ciclo, estate muy pendiente, porque me va a facilitar que no crezcan más microorganismos ahí. ¿Sí? Las toallas sanitarias guardan
se convierten en alimento para las bacterias. Y ahí se desarrollan otras y otras y otras. Neomelubrina, paracetamol, dorixina, pero los antiinflamatorios hay que estar bajo prescripción médica y estar muy pendientes. Él no tiene ningún daño. Yo los pongo porque la gente los usa por autoprescripción y en dosis. Ay, me duele. Pero Ok. hay que usarlos con precaución porque la gente no sabe usarlos. Ok. Si ya Dios nos dio la oportunidad de estar aquí, hijo, lo que debemos de hacer es mejorar mayormente nuestra calidad de vida. La verdad, yo tuviera una academia de poliquistosis renal. Pase usted, porque tengo discrepancia con mis colegas nefrólogos, Nube negra y ahí andas como ese personaje de Snoopy. Tan como las mujeres que arreglan juntas, ¿verdad? Es que en serio, ¿no has oído cuando las mujeres que arreglan juntas? ¿Verdad? Se sincronizan, neta, se sincronizan hormonalmente los individuos que conviven juntos. Y lo sigo haciendo y vieras qué. No, una cosa genial. Da pena preguntarlo, da pena contestarlo y nos quedamos con la consulta en donde mismo una niña debe de acudir con una evaluación ginecológica, aunque sea preventiva, desde que empieza su periodo menstrual. ¿Sí? Te puedo decir que lo desconocía. Cuando llegó el momento de la vacuna para el VPH en mi hija, llevé a mi hija a la ginecóloga y entendí eso. Y esto justamente es parte de lo que ocurre, de lo que sucede en los pasillos de Centro del Riñón Guadalajara. Nuevamente, hacerle la cordial invitación para que desde luego nos dé la oportunidad de que nos conozca, para que conozca lo que tiene que ver justo con el trato humano, con el trato cálido de todos y cada una de las personas que trabajamos, que colaboramos en Centro del Riñón Guadalajara. Y desde luego también quiero volver a hacerle la invitación para que si aún no conoce nuestra unidad de vacunología, que como ya lo comentaba la doctora Anaí, el doctor Julio, hemos tenido un arranque bastante positivo. Esto muchas gracias a usted. Recuerde, contamos con amenidades, especialmente para los chiquitines, que saben que cuando hablamos de vacunas, obviamente pues prefieren correr para donde sea. Bueno, pues en la unidad de vacunología esto es totalmente diferente. Los mejores precios de la ciudad en ese sentido los va a encontrar solamente con nosotros. Así es que ya lo sabe, le invito para que nos visite en Avenida Plan de San Luis 1776 o para que haga su cita en este momento 33 16 13 47 61. Y por supuesto también si tú eres un paciente en hemodiálisis, bueno, pues te invito a que conozcas InBody, esta opción que nos permite medir tu peso seco como tal. Y ojo, que para los pacientes, especialmente Centro del Riñón, es totalmente gratis. Esto es parte, repito, de lo que acontece, de lo que sucede en Centro del Riñón Guadalajara. Pero ¿qué pasa en radio? ¿Qué pasa en Cotorreando? Veamos esto. Now I'm standing at this altar. I was left here all alone. I was left with mixed feelings. She cut me to the bone. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Lalo. Un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues, quien tiene el gusto por la política no la deja, Elías. Seguimos en la política. Y yo creo que a nivel nacional, en nuestro país, no vamos por buen camino. Yo respeto mucho a la gente que disiente, que se queja, que se opone. Pero la sola queja o la sola oposición no cambia la realidad. Hay que hacer propuestas. Hay que entrarle, pero hay que hacer propuestas de cómo deberíamos estar, de qué tendríamos que hacer. Y esas propuestas hay que debatirlas y hay que llegar a acuerdos y luego hay que hacer que esos acuerdos se cumplan y se lleven a la realidad. Es muy complejo, es muy cuestionado, pero es muy necesario ese trabajo. Pero también es importante el trabajo que hacemos los ciudadanos desde fuera del gobierno. Crear contrapesos, opinar sobre el rumbo, plantear alternativas. Eso es importante. Efectivamente, esto es lo que sucede detrás de cámaras y frente a los micrófonos de Cotorreando en la Torre. ¿En qué momento se transmite este programa? Todos los martes
de 7 a 9 de la noche a través del 105.9 y de manera simultánea a través de HK en el 960. Si nos quieres escuchar, si nos puedes escuchar también a través de internet, para que no exista pretexto y no seas parte de esta gran familia de Torre Medios, lo puedes hacer a través de nuestra página de internet www.radioramadeoccidente.com. Como lo vimos, tuvimos la presencia del ex gobernador del estado de Jalisco, el licenciado Emilio González Márquez, para platicar sobre el panorama político que se vive en nuestra entidad y, por supuesto, a nivel nacional. Todo esto aderezado con la música de Éxtasis Digital y, claro, aderezado con la parte de los espectáculos, con la parte de los deportes, con mi compañero Aldo Morales. Así es que te invito para que seas parte de esta gran familia de Torre Medios, cotorreando en la Torre. Y no se pierdan esta emisión de Torre Médica, porque estaremos platicando sobre todo lo que tiene que ver con los trastornos del sueño y cómo esto incide en cuestiones como la depresión. No le cambie, continuamos. Un padecimiento que se llama apnea del sueño y en muchas ocasiones no podía dormir. Y estuve 10 meses aislado. Es muy complicado de verdad vivir con insomnio y me daban ataques de pánico. Y aquí estamos ya de regreso en Torre Médica, tu programa de especialidades. Continuamos en nuestro primer bloque de entrevistas con la licenciada Verónica Reyes. Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Anaí, ya platicábamos al inicio del programa que hablar sobre trastornos del sueño y obviamente trastornos de depresión es algo muy importante, que entendemos que el tratar oportunamente un padecimiento tanto del sueño como el trastornos de depresión, y que van muy acompañados. ¿Por qué? Porque uno puede ir enmascarando al otro, ¿cierto, Vero? Sí, o le va abriendo el camino, ¿no? De alguna manera uno al otro. Sí, definitivamente se relacionan mucho los dos. Digamos que hay que como pensar primero como que empezó, ¿no? Primero, si estamos entrando en un cuadro depresivo y estamos empezando a tener un trastorno de depresión importante, el sueño siempre se va a ver afectado. Y es decir, siempre va en dos vías. Por un lado es, o empiezas a tener mucho sueño durante todo el día, o empiezas a perder el sueño y se te va, o empieza también a modificarse como el ritmo de sueño de nosotros. En las noches perdemos el sueño y en el día queremos estar dormidos todo el día, ¿no? Y entonces esto hace que eso se empiece a formar un ciclo, un vicio diferente, y que vaya agravando más la depresión, o que vaya haciendo ya un trastorno de sueño importante. Vero, ¿y quiénes en tu práctica clínica son más frecuentes de sufrir este tipo de jóvenes, adultos mayores? Fíjate que varía mucho. Yo lo pondría como en bloques de edades, como la forma en cómo se somatiza o como el síntoma se presenta, ¿sabes? Creo que en los jóvenes la pérdida o el hecho de distorsionar su horario de sueño es mucho más frecuente. Conforme vamos creciendo, somos más adultos jóvenes, se va fomentando más el hecho de estar dormidos, o sea, se quiere dormir. Entre que es el cansancio del trabajo, en que ya se tiene un ritmo diferente, los hijos, cosas, actividades diferentes, se da una tendencia más hacia el dormir. Y en adultos mayores, aquí hay una como relación entre también lo hormonal, porque también lo hormonal tiene que ver entre hombres y mujeres, ¿sabes? En que también hay ciertos aspectos que hacen que se quite el sueño o que no se duerma bien. Y en la gente mayor lo que se ve mucho es este despertar temprano. No sé si han escuchado mucho estos comentarios de que empiezan a levantarse o a despertarse muy temprano, o sea, a las 5, 6, 7 de la mañana, solito su reloj biológico hace que se despierten, y la sensación que se tiene es de no haber dormido bien, por tener como poquitos espacios o haberse despertado más temprano, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que cambia, se modifica en diferentes momentos y etapas, pero también tiene mucho que ver con la persona. O sea, la persona, su momento de vida, lo que está viviendo alrededor y en lo que está acostumbrado. O sea, hay rasgos de personalidad que tienden más hacia el dormir
Y si aparte le aumentamos ansiedad, se va a tender más bien hacia despertar y no poder dormir, ¿sabes? ¿La actividad física, crees tú que el ejercicio influya en el dormir mejor o en modificar el hábito del sueño? Siempre hacer ejercicio va a ser recomendable, siempre, ¿no? Creo que el punto más bien es a qué hora del día o en qué momento se va a hacer ejercicio. Hay personas que tienden a ser más nocturnas, ¿no? Y si pones ejercicio en la noche, se van a despertar más, ¿sabes? Y hay personas que si pones ejercicio en el día, para en la noche ya están lo suficientemente cansados para que empiecen a tener un hábito de sueño diferente. Entonces tienes que como conocer a las personas, platicar un poco con ellas y saber cuáles son como sus ritmos, sus rutinas, y si sí tienden más a ser diurnos, nocturnos, para saber en qué momento del día recomiendas más el ejercicio. El ejercicio por sí mismo no causa un trastorno de sueño o no dificulta el poder dormir. Más bien es en qué hora lo acomodamos y dependiendo mucho de nuestras actividades, ¿sabes? Digo, se te contempla el ejercicio como un activador, digo, por la liberación de ciertas sustancias que se convierten en neuroestimuladores y obviamente se considera el ejercicio como algo antidepresivo, mejora la ansiedad, en fin, una serie de situaciones que de alguna manera, pero creo que a la gente que nos hace favor de vernos a través de su programa de Torre Médica, entendemos que el explicarles, porque de repente la gente, lo que no sabemos es definir horarios que son más convenientes de acuerdo a lo que tú dijiste. Tener un estilo de vida sano también implica el identificar nuestros mejores horarios para hacer ciertas actividades. Digo, esa parte en la que uno se empieza como a conocer a uno mismo y saber que le acomoda mejor desde los hábitos alimenticios, los hábitos sanitarios de baño, hábitos hasta para ir al baño de manera ordinaria. Hay gente que tenemos ciertos hábitos y dices, ¿qué haces? He ido acostumbrando a mi intestino, he ido acostumbrando a mis hábitos de antes de salir de casa tomar o algún alimento significativo. ¿Por qué? Porque sé que una vez que me meto en un carril de alta velocidad en el transcurso de mi día, ya no voy a tener la misma disponibilidad a la hora de tomarlo con calma, pero si lo preparo con tiempo en casa, logro salir desayunado, por ejemplo. Son cosas que marcan la pauta. Pero vi una pregunta valiosa. En la gente que tiene la necesidad de tomar ciertos grupos farmacológicos, pero ¿de qué manera influye, ¿sí?, en la modificación de hábitos del sueño, por ejemplo? Sí, volvemos a lo mismo. Otra vez, depende mucho de cuál es el cuadro y cuáles son los medicamentos que se están tomando, ¿no? Pero al final del día, tenemos que hacer esa combinación que mencionas tú de unos hábitos sanos, ¿sabes?, junto con lo que nos está sucediendo en los días. Sabemos que hay situaciones familiares, hay crisis, hay cuestiones, hay accidentes, hay noticias que nos pueden mantener en un estado de ansiedad que, bueno, sí nos puede quitar el sueño 1, 2, 3 días. Y se toma como parte de la vida, ¿saben? Como parte de lo que vivimos normalmente. O hay situaciones que nos estresan tanto que en el momento en que bajamos el nivel nos llevan hacia una depresión, que se maneja mucho esta palabra, ¿no? Pero más bien es hacia una energía baja y entonces tiendes más a dormir o duermes más tiempo porque necesitas descansar. Y hay medicamentos que sabemos también que pueden alterar de cierta forma dependiendo de cómo los tomemos. O sea, y es dependiendo del uso que hagamos acerca de los medicamentos. Y si hay efectos, me parece que de trastornos de sueño, si ustedes notan que a partir de ese medicamento, a partir de que estoy tomando ya este tipo de medicamentos por lo que tenga, estoy perdiendo sueño, o sea, no estoy durmiendo bien o estoy durmiendo de más, siempre deben de hablar con su médico y comentarlo. Dormir es parte de la canasta básica de la salud mental. Necesitamos dormir. Entonces es muy importante que lo tomemos como referencia para que se hagan ajustes en el medicamento para saber si sí fue el medicamento lo que está causando esto o si necesitamos buscar algunas otras causas o algunos otros puntos que podamos ayudarles a tener. Algo importante que conocer y algo importante que debemos de seguir tratando. Vamos a un comercial y regresamos. Muy bien. Continuamos Torre Médica. Vamos a un corte.